Hola a todos, bienvenidos a esta ayudantía virtual para el examen de introducción a la programación. Hoy voy a resolver el examen del segundo semestre de 2019. Este examen pueden encontrarlo en el drive de alumnos que se subió hace algún tiempo, si no igual lo voy a incluir en el aviso en el que voy a lanzar este video. Y si es que tienen cualquier duda con respecto a la resolución de este examen, no duden en escribirme a mi correo. Entonces, sin nada más que agregar, podemos empezar. Entonces, vamos acá a la primera pregunta. Yo ya tengo el examen resuelto, pero voy a ir explicando paso a paso lo que hice para llegar a las soluciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es implementar una función letras que reciba dos strings y retorne true si es que tienen las mismas letras y en la misma cantidad de p, sin importar el orden. Entonces, acá está mi solución. Bueno, a mí me pareció importante ir iterando por por las letras de la palabra más larga. Eso va a cobrar especial relevancia en las preguntas siguientes, pero igual quise agregarlo en esto. Entonces lo que hacemos es que si es que la palabra A tiene tantas letras o es más grande que la palabra B, entonces voy a empezar a iterar por las letras de A. Para ver la ocurrencia de cada letra, uso esto, que básicamente lo que hace es que transforma A en una lista, donde cada elemento de esta lista corresponde a un carácter de A, y cuento la letra en la que estoy parada. Si es que esta cantidad de esa letra es distinta en la palabra B, entonces no se está cumpliendo la condición que nos piden en el enunciado y debemos retornar falso. Lo mismo ocurre en este else, solo que itero sobre las letras de B. Entonces, si logro sobrevivir, entre comillas, a no retornar falso, significa que se cumple la condición del enunciado y puedo retornar true. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los casos de prueba que nos da el enunciado. Podemos ver que efectivamente retornamos true en los que debemos retornar true y false en los que no. Entonces tenemos la siguiente pregunta, que es la función const, donde básicamente nos piden retornar true si es que los strings A y B tienen consonantes que sean la misma y en la misma posición. Bueno, entonces, ¿cómo definimos la función const? Ahora sí que es importante el largo de cada una de las palabras, porque si empiezo a iterar por la palabra más corta, quizás en la palabra más larga me van a quedar consonantes que no voy a estar comprobando. Entonces, si se llega a cumplir la condición hasta el momento, hasta el último carácter de la palabra más corta, vamos a tener un problema, vamos a retornar un falso positivo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vemos qué palabra es la más larga. Entonces, en este caso yo puse que si A es más larga o tiene tantos caracteres como B, voy a iterar sobre A. Entonces, defino letra A como el carácter que está en la posición I de la palabra A. Y este es el if donde voy a comprobar si es que en el último, si es que ya estoy como pasada de los posibles caracteres de la palabra más corta, que en este caso va a ser B. Eso hago con este if. Entonces, si la i es más largo que el largo de b menos 1, que es el máximo posible i en el que puedo pararme en b si es que, sin que me tire error. Entonces vemos, si la letra que está en esa posición, en la palabra más larga, que es A, es una consonante, entonces tengo que retornar falso, porque es una consonante que no tiene la palabra más corta en ese caso. Entonces, si es que eso no pasa, sigo con el for. No puedo llegar y retornar true porque quizás hay más de un carácter de diferencia entre las dos palabras. Entonces, debo seguir iterando para ver si es que la condición se va a seguir cumpliendo. Si es que sobrevivo a este if, lo que hacemos es que definimos letra B como la letra que está en la posición I de la palabra B. Si es que la letra A no es una vocal, o sea, es una consonante, entramos a este if. Si son distintas, o sea, en esa posición hay una consonante y esa consonante es distinta, tengo que retornar falso. Aquí es la misma idea, pero la quiero explicar nuevamente si es que tuve alguna confusión arriba. Entonces ahora voy a iterar por las letras de B. Defino letra B como la letra que está en la posición I de la palabra B. Si es que este I ya es más grande que el máximo posible I que puedo tener para iterar sobre la palabra más corta, que en este caso es A, sin que me tire error, entonces entro acá y veo. Si es que la letra que está en esa posición I, que es más grande, o sea, ya superé los caracteres máximos de la palabra más corta que era A, no es una vocal,
Entonces es una consonante y tengo que retornar falso, porque hay una consonante que me va a estar faltando en la palabra más corta, que es la palabra A. Si es que no, tengo que seguir revisando la condición, porque si llego y retorno true, quizás hay una consonante en un i superior que me voy a estar saltando. Entonces tengo que seguir comprobando que se cumple hasta que termine de iterar por las letras de B. Entonces, si es que no entra este if, aún los i son comparables en A y en B. Entonces defino letra A como el carácter que está en la posición i en la palabra A. Entonces, si la letra B es consonante, revisamos acá. Si es que esas consonantes no son iguales en A y en B en esa posición, retorno falso. Si logro sobrevivir sin retornar falso, entonces significa que se cumple la condición. Entonces aquí podemos ver que nuestra función cumple con las condiciones true, 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 false, que era esa que tenía que dar falso. Esta la hice yo para comprobar que las vocales no afectaban. Después, por ejemplo, aquí es distinto. Aquí le va a faltar esa S, pero acá van a seguir las consonantes que ya tenía. Lo mismo con Juan. Y eso es la letra B de la pregunta 1. Bueno, entonces ahora vamos a implementar la función el mismo. Un usuario A es el mismo que el B si es que se cumplen estas tres condiciones. La primera es las letras de A y B son exactamente las mismas y en la misma cantidad. 2, la posición donde A tiene una consonante, B tiene la misma consonante. Y 3, la posición donde A tiene una vocal, B tiene una vocal, pero puede no ser la misma. Entonces, si leemos con atención, vemos que las condiciones 1 y 2 son las que ya implementamos, letras y cons, respectivamente, y solo nos falta la condición 3. Entonces, vamos a eso. Tenemos aquí mi solución. Entonces vemos que si se cumplen estas dos condiciones, entro a revisar la tercera, pero si no, retorno falso al tiro. No es necesario que haga esta comprobación de la tercera porque ya sé que no se están cumpliendo las tres condiciones. Entonces, ¿cómo reviso la tercera condición? Yo lo hice así. Lo que hago es que itero sobre el largo de A. Decidí iterar sobre el largo de A porque la función letras ya me da a entender que tienen la misma cantidad de letras, ambas palabras. Entonces puedo iterar por cualquiera de las dos. Yo decidí iterar por A porque era la primera palabra que se entrega, pero podrían iterar perfectamente por B. Entonces defino letra A y letra B como las letras que están en la posición I de cada una de estas palabras, letra A en A y letra B en B, y reviso la condición de las vocales. Entonces hay como dos casos que podríamos distinguir, yo los puse en un OR. Entonces si es que la letra A es una vocal, pero la letra B no es una vocal, o bien ocurre lo contrario, letra A es una consonante y letra B si es una vocal, retorno falso, porque tengo que tener vocales en esas posiciones. Si es que una de las dos es vocal, la otra también tiene que ser vocal, aun cuando no sea la misma vocal. Entonces retorno falso. Si termino este for sin retornar falso, significa que se cumple la condición y retorno true. Entonces aquí podemos ver que efectivamente se cumple. Entonces puedo ejecutarlo de nuevo para que me crean que esto no lo puse para fingir nomás, sino que de verdad la solución es correcta. Entonces, ya que comprobamos los casos, podemos ir a la última pregunta, subpregunta de la pregunta 1. Entonces tenemos básicamente un archivo SCOA con los nombres incorrectos, participantes donde están los nombres bien escritos, y tenemos que generar un archivo ganadores que contenga los ganadores que están ya en SCOA pero con sus nombres bien escritos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo primero es abrir los archivos SCOA y participantes. Yo copié en SCOA, como pueden ver acá, y en participantes, como también pueden ver acá, copié el contenido que había en el enunciado. Entonces los abro simplemente, los tengo en la misma carpeta de este notebook. Y solo readlines para acceder a las distintas líneas de cada uno de estos archivos. Es importante que revise, que itere sobre estos archivos, sobre estas líneas para quitar el salto de línea. Eso lo hago con estos dos fors y la función strip. Entonces, ya que tengo los archivos como preprocesados, si es que se puede decir así, voy a crear una lista de ganadores donde voy a ir alojando los ganadores correctamente escritos. Entonces, ¿cómo obtengo los nombres correctos? Lo que hago es que itero sobre los usuarios que están en SCOA y los usuarios participantes, que son los usuarios que están bien escritos, y hago lo siguiente. Si es que usuario SCOA
es el mismo que usuario participante, o sea, uso la función el mismo que creamos anteriormente, lo agrego a mi lista de ganadores, agrego el nombre bien escrito. Entonces, ¿cómo lo guardo en un archivo ahora? Uso nuevamente la función open para abrir un archivo, pero lo abro en write mode. Entonces, itero sobre la lista de ganadores con este for ganador en ganadores, y usando el método write, escribo el ganador y un salto de línea. Muy importante el salto de línea, si no me van a salir todos los ganadores en una misma línea pegados. Entonces, muy importante también, cierro todos los archivos que utilicé en este ejercicio. Entonces, ejecuto acá, y aquí están los ganadores. Se me olvidó borrar el archivo ganadores, no lo hice porque mi computador está súper lento porque estoy corriendo una tarea bien demandante para uno de mis ramos del magíster. Entonces está súper lento y en una toma anterior de este video traté de borrarlo y se me pegó todo. Así que mejor les pido que me crean, que lo pongan ustedes en su computador y van a ver que la función de verdad funciona. No es que yo haya hecho un archivo de ganadores para engañarlos. Entonces vamos a la pregunta 2, que es de listas. Básicamente tenemos una lista de listas donde el primer elemento de cada una de las listas que componen la lista inicial es una prioridad, un ramo y una descripción de una tarea que uno querría hacer para ese ramo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es agregar un deber, donde le entregamos la lista de deberes que ya tenemos, la prioridad de este nuevo deber, el ramo y la descripción. Y tenemos que ubicar esta nueva responsabilidad donde corresponde, según su prioridad. Entonces esto es muy sencillo de hacer. Simplemente agregamos a nuestra lista de deberes este deber nuevo creando una nueva lista adentro con la prioridad del ramo y la descripción, que es el formato que nos piden. Pero ¿cómo la ordenamos? Súper fácil. Python, afortunadamente, bueno, a veces no es tan afortunado, pero las listas cuando uno las ordena usando sort o sorted, se ordenan por el primer elemento. Entonces, justo aquí el primer elemento es la prioridad. Entonces, simplemente retornamos el sorted de LD. Entonces tenemos nuestra lista de deberes, agregamos el deber y listo. Y ven que se guardó en la posición que correspondía, tenía prioridad 12 y está bien, tenía que quedar entre el 10 y el 20 y efectivamente está entre el 10 y el 20. O sea, ahora vamos a la siguiente función, que es buscar deberes, que básicamente le entregamos una lista de palabras clave y retornamos una lista de listas del siguiente formato. El primer elemento de estas listas que componen la lista principal, podría decirse, es la palabra clave y después todos los ramos que contienen esa palabra clave en su descripción. Entonces, lo que yo hice fue inicializar una lista vacía que se llama resultados, donde voy a guardar los resultados que finalmente voy a entregar. E itero sobre las palabras clave que recibo como argumento. Entonces creo una nueva lista vacía que se llama ramos palabras clave, donde voy a guardar todos los ramos que tengan la palabra clave sobre la que estoy parada. Entonces aquí itero sobre los deberes de la lista de ramos. Esto es equivalente a esto. Entonces for elemento in ld y le ponemos ramo va a ser igual a elemento sub 2, no, sub 1, y des va a ser igual a elemento sub 2. Es equivalente a eso. Entonces, si la palabra clave está en la descripción del ramo, lo agrego a mi lista de ramos que contienen esa palabra clave. Finalmente, cuando termina este for, agrego los resultados a mi lista de resultados que definí anteriormente. Y retorno. Entonces ahora podemos probar la función que acabamos de crear. Tengo una lista con esas palabras clave y busco mis deberes. Entonces ejecuto aquí, ejecuto aquí. Y ustedes pueden revisar que es lo mismo que está en el enunciado. Laboratorio tiene solo intro, examen tiene cálculo 2 e intro. Y final tiene a let, tiene a cálculo 2 y tiene a intro. Y convivencia está vacía. Y esa es la pregunta 2. Es bien directa de realizar. De todas formas, si tienen dudas con respecto a la solución de estos problemas, pueden escribirme un correo y voy a tratar de responder lo más rápido que pueda. Entonces vamos a la pregunta 3, que es la pregunta de orientación a objetos. Nos dan
3 clases implementadas y nosotros tenemos que ir comprobando, tenemos que ir agregando distintos métodos. Además nos proveen una función distancia. Esta función no es método de ninguna de estas clases, es una función aparte que recibe 2 strings como argumento y retorna la distancia entre esos 2 destinos. Entonces, lo primero que nos piden es que para la clase conductor definamos un método que se llame tiene asientos libres, donde retornamos true si el conductor tiene asientos disponibles y falso en caso contrario. Entonces aquí podemos notar en el enunciado que tenemos una cantidad de asientos disponibles que es un int y va a estar en disp, en el atributo disp. Entonces, ¿cómo vemos si tenemos asientos disponibles? Muy fácil, vamos a la clase conductor y lo único que tenemos que retornar es si ese número es mayor que 0. Podemos hacerlo en una línea o bien podemos hacer lo siguiente: if self.disp disp es mayor que 0, retorno true, y si no, en verdad ni siquiera es necesario ese else, le pongo return false y ahí estaría. Pero es mucho más corto y elegante escribir simplemente eso. Entonces ahí tenemos la primera respondida. Entonces ahora tenemos que ver la de los conductores disponibles. Tenemos que retornar una lista con todos los que tienen asientos disponibles. Entonces acá está. Tenemos en la clase voy a que definir el método conductores disponibles. Acá pongo una lista vacía donde voy a ir guardando estos conductores disponibles. Itero sobre cada uno de los conductores que son parte de la aplicación voy a. Y reviso, si tiene asientos libres, lo agrego a mi lista de conductores disponibles. Y finalmente retorno a mi lista de conductores disponibles. Lo siguiente es pasajeros sin conductor, donde retorno todos los pasajeros que no están en la lista de pasajeros de ningún conductor. Entonces nuevamente tengo una lista vacía donde voy a alojar estos pasajeros e itero por sobre cada uno de los pasajeros de la aplicación. Entonces yo aquí creo una variable que tiene conductor que parte en true y según lo que salga en este for, donde voy a ir iterando sobre los conductores, la voy a ir actualizando. Entonces, si es que este pasajero no aparece en la lista de pasajeros de ese conductor, retorno falso. Y si es que sí aparece, retorno true. Si es que termino este for, o sea, termino de iterar sobre los conductores y este pasajero no tiene ningún conductor asignado, entonces lo agrego a mi lista de sin conductores y finalmente la retorno. Después tenemos conductores por destino, es un método que recibe un destino y una lista de todos los conductores que cuentan con asientos disponibles y tienen dentro de su lista de destinos el parámetro destino recibido. Entonces vamos acá, tenemos nuevamente una lista vacía que va a ir guardando lo que vamos a retornar finalmente. Entonces iteramos sobre los conductores y revisamos. Si el destino está en la lista de destinos del conductor y el conductor tiene asientos disponibles, lo que hacemos es que agregamos este conductor a los conductores que pasan por ese destino. Después nos piden crear la función escoger conductor que recibe un pasajero y tenemos que retornar un conductor que tenga asientos libres y que pase por el destino del pasajero. Si hay más de un conductor que cumple con estas características, vamos a usar la función distancia para desempatar. O sea, el conductor que esté más cerca del origen del pasajero va a ser el conductor elegido en ese caso. Entonces, podemos obtener los conductores por destino que pasan por el destino del pasajero utilizando la función conductores por destino que acabamos de crear. Si es que solo nos retorna un conductor, o sea, si esta lista tiene solo un elemento, retornamos ese elemento con este return candidatos 0. Y si no, tenemos que empezar a revisar lo de los orígenes. Entonces, una buena forma de encontrar mínimos es esta. Defino una variable auxiliar que va a partir en infinito. Y por defecto le pongo que el mejor conductor hasta ahora va a ser el primer conductor. Entonces itero sobre cada uno de los conductores que podrían ser candidatos para llevar a este pasajero y calculo la distancia. Yo aquí creé la función distancia, pero lo único que hace es retornar números randoms entre 1 y 100. Solo lo hice para que no se me cayera el programa mientras estaba programando. Entonces sacamos acá la distancia entre los orígenes y si la distancia que acabo de encontrar es menor que la que tenía guardada, actualizo. Esto me va a permitir entonces encontrar al mejor conductor y retorno a ese conductor. Entonces tenemos la última función, el último método que tenemos que crear en este examen es asignar pasajeros,
que asigna pasajeros a conductores y no retorna nada. Entonces, para cada pasajero que no esté en la lista de pasajeros de ningún conductor, esto ya nos indica que podemos usar la función pasajeros, el método pasajeros sin conductor. Usamos escoger conductor para encontrar el mejor conductor y luego agregamos el pasajero a la lista de pasajeros de ese conductor que encontramos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, encontramos primero todos los pasajeros sin conductor usando la función pasajeros sin conductor. En verdad es el método pasajeros sin conductor. E iteramos sobre cada uno de estos pasajeros que no tienen ningún conductor asociado a través de este loop. A continuación, encontramos un conductor para ese pasajero con la función escoger conductor que acabamos de crear. Y una vez que lo encontramos, agregamos el pasajero a la lista de pasajeros de este conductor. Como se nos dijo en el enunciado, esta función no tiene que retornar nada, así que aquí terminamos. O sea, aquí tenemos un poco de código de prueba. Entonces tenemos nuestros pasajeros. Y veamos si es que esto tiene sentido. Entonces Juan va a San Joaquín y se va con el conductor 1, que también va a San Joaquín. Y el resto se van con el conductor 2. Entonces Valeria, por ejemplo, va a Tobalaba, que sí está entre los destinos. Marcos va a San Joaquín, que está en los destinos. Y el pasajero 4 va a Plaza de Maipú, que también está en los destinos. Y eso es todo. Acá pude imprimir los nombres porque le hice sobrecarga al método rep del pasajero que me permite retornar el nombre. Si no hubiese hecho eso, hubiese retornado algo así. Onda el nombre de la clase y la dirección de memoria donde está alojada esa variable. Y eso es todo. Ojalá les haya servido esta resolución del examen. Nuevamente, si tienen cualquier duda, pueden escribirme un correo y voy a tratar de responder lo más rápido que se pueda. Muchas gracias por ver hasta aquí. Suerte en su examen.